¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a día jueves. Estamos a día jueves 9 de junio de 2022. Y estamos junto a don Ítalo Villanueva, que está con nosotros. Ítalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, también buen día a todos los radioescuchas. Así que otro día también entretenido y dispuesto a tener una muy grata conversación como ha sido todos los últimos programas. Bueno, y a propósito de lo mismo, Ítalo, tal vez de las cosas que han aparecido en el último tiempo en la discusión sobre la Convención Constitucional, dice relación con los poderes políticos y fundamentalmente respecto a bueno, esta Cámara de Diputadas y Diputados que aparentemente hasta ahora por lo menos tendría este valor de ser asimétrico comparado con quien viene a reemplazar el Senado, que se llama la Cámara de las Regiones. En algún momento iba a tener menos poderes, finalmente parece que tiene un poquito más de poderes que el que había originalmente, pero se ha abierto una discusión porque por lo menos en las últimas comisiones de armonización o de transición, ya vamos a corregirlo bien, se estableció que el Senado tal cual como está, se termina el 2026, es decir, quienes fueron electos a fines del año pasado, no van a durar 8 años, sino que van a durar solo la mitad de su periodo, porque los que vienen de atrás, que sí van a cumplir 8, bueno, sea como sea, el Senado se estaría terminando el año 2026. ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Qué valor tiene o no tiene de contrapeso esta Cámara de las Regiones? ¿Hay un peligro respecto a lo que significa este contrapeso? El Senado debió haber seguido, es un unicameralismo encubierto, como sostienen algunos. En fin, sobre eso y más vamos a conversar con Miguel Lorca, que pertenece a la agrupación ciudadana transversal y sin militancia llamada Chile Bicameral, que justamente busca evitar lo que estamos discutiendo. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido a Carta Ciudadana. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer poder compartir nuestra posición y pensamiento respecto a una política, a una reforma, una norma que va a ser tan importante en la Constitución, que es el corazón de la Constitución y que nos va a estar rigiendo por los próximos años si es que es aprobada, y si es que no, podemos seguir mejorándola, que esa es la idea. ¿Qué tanto, según tu visión, Miguel, y por supuesto de muchos otros, pero que tú representas con esta agrupación, qué tanto crees tú que efectivamente con la desaparición del Senado y con la creación de esta denominada Cámara de las Regiones se pierde o se perdería en rigor, porque todavía no se ha aprobado, pero en la eventualidad que se apruebe, se perdería este contrapeso que le daba el Senado a la Cámara de Diputados? Totalmente así. La verdad es que la convención malinterpretó lo que consiste un bicameralismo asimétrico y lo interpretó como que existiría una cámara, en este caso propuso una cámara que es completamente irrelevante, tiene muy pocos temas en los cuales puede participar y por otra parte está proponiendo un congreso de diputados y diputadas que va a concentrar no solo los temas, sino también las atribuciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el principal problema? Que vamos a tener, hay dos tipos de representación, que eso es importante destacarlo. Una representación que es poblacional, que está basada en la cantidad de votantes en cada uno de los distritos, y también la representación territorial, que no se relaciona con la población. El Senado tenía la característica de representar a las regiones. Esa era su principal función. Y por otro caso, la Cámara de Diputados representaba a la población. Ahora estamos concentrando la totalidad o gran parte de las atribuciones y los temas en un Congreso de Diputadas y Diputados que el 60% de los representantes van a estar concentrados en los 3 centros urbanos de Chile: Santiago, Concepción y Valparaíso. Entonces, es muy difícil pedirle a esos diputados y diputadas que defiendan los intereses del resto de las regiones. Ellos obviamente tienen que defender los intereses de su electorado. Por lo tanto, no va a haber un contrapeso, y esto es súper importante, y los intereses de las regiones se van a ver afectados fuertemente.
Ítalo, no sé si tú quieres hacerle alguna pregunta a Miguel. Yo tengo varias, pero dale tú para que vayamos ahí No, pimponeando. sí, mira, básicamente estoy en la misma línea de Miguel, ¿ah? Yo creo que hoy día existe un equilibrio y más allá de las críticas que todos podamos hacer, ¿ah? Que faltó, no ha sido lo suficientemente rápido para algunas cosas, no ha gestionado de la mejor forma, todo lo que podamos decir, pero a lo mejor la sensación ciudadana, y aquí me pongo así como parte, como ciudadano cualquiera, digamos, la sensación ciudadana es que no existe gran diferencia entre el esquema actual y el gobierno propuesto. Porque, como te digo, a nivel ciudadano común, como decían antes, el ciudadano de a pie, no ve mayor diferencia porque si hace una comparación para la gente común, esto no ha sido tan bueno. Por lo tanto, esta nueva propuesta, que ha sonado mucho y la han vendido muy bien, puede ser más atractiva. Pero coincido con Miguel que efectivamente se pierden todos los contrapesos después de cuando uno, que más responsable, leíste un par de veces los capítulos del borrador, te vas dando cuenta que efectivamente hay muchas de las atribuciones que se perdieron, este equilibrio que generaba el Senado se perdió, hoy día hay gran parte de la decisión casi en forma unilateral que la va a tomar la Cámara de Diputados o Diputadas, y el resto de los representantes regionales, la verdad que la capacidad que tiene de gestión e impulsar algunas cosas está muy acotada a temas bastante regionales. Entonces, la verdad que se perdió este contrapeso. Así que estamos bastante alineados ahí con Miguel. Sí, tal cual. De hecho, es importante lo que tú hablas también del tema de los mecanismos de control, los pesos y los contrapesos. Y es también importante destacar que estos mecanismos de peso y contrapeso se hacían porque a la larga habían dos entidades, la Cámara de Diputados y el Senado, que tenían que, de cierta forma, tramitar una ley de forma conjunta. Por lo tanto, una terminaba siendo la revisora de la otra, ¿sí? Y eso permitía, de cierta forma, llegar a acuerdos más amplios. Ahora eso se pierde, ¿sí? Entonces, eso es súper importante destacarlo. Y también otro punto, de que cuando tú tienes tres partes, por ejemplo, el Ejecutivo, en la Cámara de Diputados y el Senado, hay una tercera parte que actúa como un árbitro y que llama a la moderación de dos poderes que se pueden estar enfrentando entre sí. ¿Sí? Cuando ahora tenemos un Congreso que va a ser todopoderoso con un Ejecutivo, se van a enfrentar y no, la tercera parte no va a tener un poder suficiente de poder moderar la discusión, porque en temas particulares y grandes, importantes a nivel nacional, no va a tener la atribución de poder participar. Entonces, es un tema que, y un poco lo podemos ver con la experiencia peruana, si no estamos inventando la rueda aquí, nos vamos a cuál fue la experiencia de Perú, y en Perú realmente propusieron un Congreso unicameral, se dieron cuenta que en los últimos 4 años han habido muchas acusaciones constitucionales en contra del presidente, y por otra parte el presidente tratando de disolver el Congreso. Entonces, en verdad, no hay una tercera parte que juegue ahí a ser el árbitro y llama a la moderación y a la calma, y eso se pierde, y aparte se dejan de defender de forma más fuerte los intereses de las regiones. Ese centralismo que nos está proponiendo la Convención también es un punto que es muy importante. No podemos tratar de fomentar la descentralización solamente en base a más cargos públicos, ¿sí? Digo, por gobiernos autónomos y regionales, pero no tratar de traer esa discusión a nivel nacional. ¿Quiénes traen la discusión de las regiones a nivel nacional? La trae el Senado. No pueden ser simplemente gobiernos regionales. Alguien tiene que traer y agrupar todo para que haya una conversación a nivel nacional de los intereses de la región. Ahora, yo aquí soy el abogado del diablo, así que espero se entienda para buscar contrapuntos, pero Miguel, aquí se han hecho una serie de aseveraciones que, como suelen ocurrir en estas cosas, siempre tienen un sello, digamos. No solo está la cara, sino que está el sello. Primero, yo soy de la idea, o soy de los que piensan, que este tipo de cosas solo pasan cuando tú una y otra y otra y otra y otra vez hasta el cansancio te niegas a hacer cambios. Porque es como la llamada ley del péndulo. Cuando tú estás generando discusiones, pero como dicen algunos, el partido del orden, que cruza la derecha, la izquierda y el centro, dice, no, ¿para qué vamos a cambiar algo que nos favorece a nosotros, a los moderados,
termina ocurriendo lo que estamos discutiendo ahora. Yo no estoy justificándolo, solo digo que, y también que hay quienes sostienen que el Senado, particularmente de nuestro país, partió con problemas desde el retorno a la democracia. Primero, existían los denominados senadores institucionales o senadores designados, que básicamente le daban una mayoría a un sector político en desmedro del otro, siendo que no la tenían la mayoría. En términos numéricos no estaba esa mayoría. Y ya además, la crítica que yo diría no tiene que ver con una cosa política, sino que más bien práctica, y cómo se hacen cargo ustedes de eso, Miguel, y cuál debiera, crees tú, haber sido la fórmula más, digamos, consensuada, es que el Senado frenaba muchas cosas. Frenaba. Lisa y llanamente, la Cámara de Diputados apuraba algo y el Senado se daba todo el tiempo del mundo, y no necesariamente para analizarlo, sino que básicamente porque, bueno, era un poder y ese poder lo ejercían. ¿Y de qué manera se ejercía? En un momento de la historia de la transición, ocupando el veto, que a un sector político le encantaba, porque hay que decirlo, le encantaba ser minoría, pero tener el poder de veto, que es muy atractivo. Eso es como jugar con 13 jugadores. Y lo otro es, bueno, yo como soy el Senado, bueno, el perro es mío. Y como el perro es mío, las cosas yo las saco cuando yo quiero, no cuando la ciudadanía lo necesita. Entonces, todas esas cosas, los caciques, voy a nombrar dos. Andrés Chaudic, voy a nombrar tres en realidad. Andrés Chaudic en la región de O'Higgins, Juan Pablo Letelier en la región de O'Higgins, Guido Girardi en Santiago Poniente. Puedo seguir, pero una lata. Andrés Saldívar, en fin. Se transformaron en pequeños caciques. Entonces, como tú muy bien dices, defendía las regiones. Sí, ese era el espíritu. Ese era el espíritu. Pero se transformaban en caciques porque instalaban a operadores políticos en las regiones. Tú me vas a decir lo mismo hacen los alcaldes y los diputados. Sí, pero estamos hablando del Senado, que se supone que es la Cámara de los hombres nobles, que se supone que era la Cámara revisora. Pero todos sabemos que de repente hay proyectos, dependiendo del gobierno, cómo ve la mano, los ingresa o por el Senado o por la Cámara, dependiendo cómo está, digamos, cómo está el horno para los bollos. Claro. Entonces, todas esas cosas, que pueden haber muchas más, bueno, están ahí, pues, están latentes. Y yo creo que eso, lamentablemente, juega absolutamente en contra de quienes como tú y otros más legítimamente consideran que aquí se pasaron de rosca. Sí, mira, es importante lo que tú dices y en gran parte estoy de acuerdo. Cuando tú no haces cambios, se acumula un sentimiento o unas ganas, una energía para hacer un cambio un poco más drástico. Pero es importante también diferenciar varias cosas. El profesor Andrés Dockendorf y Sergio Toro también, de la Universidad de Concepción, si no me equivoco, ellos analizan la tramitación y comparan cuánto se demora el Senado con la Cámara de Diputados. Y ellos en verdad se dan cuenta que solo en el 4,7% de los casos las mociones no son tramitadas en el Senado. Y en muchos casos son porque en verdad no hay, hay una falta de interés por parte del Ejecutivo de ponerle urgencia o de seguir la tramitación, pero solo el 4,7%. Y en comparación a la Cámara de Diputados, ese porcentaje es mayor. Adicionalmente, ellos analizan los tiempos de tramitación y muestran que la tramitación es más expedita en el Senado, que es lógico de cierta forma. Es mucho más fácil poner de acuerdo a 55 personas que poner de acuerdo a 155. Y en el Senado también hay una menor fragmentación. En la Cámara de Diputados hay más de 21 partidos y es muy difícil que se pongan de acuerdo todos. Pero eso hoy día. Pero eso es después de la modificación al sistema electoral. Porque cuando existía el sistema binominal, que fue desde el 90 hasta hace harto rato, o sea, avanzó harto rato. Ahora, eso que tú dices, Miguel, es el clásico ejemplo, creo yo, de la política. En política y la percepción ciudadana las cosas no son como son, sino que como parecen ser. Sí.
Entonces, yo también creo, eso es importante, porque había una campaña de un poco de desprestigiar al Senado, y yo en parte estoy de acuerdo con ciertas críticas, pero yo creo que todo esto era modificable con proyectos de ley, no con una reforma tan estructural por parte de la Constitución. O sea, cambiar la estructura y pasarnos a un Congreso que va a ser unicameral de facto no era la solución. Aquí podríamos haber cambiado, por ejemplo, los temas de insistencia, los tiempos de tramitación, la urgencia, varios aspectos que de cierta forma le hubiesen puesto presión al Senado y obligarlos a que tuviesen menos tiempo o acelerar el proceso de tramitación y que no pudiesen ejercer poder de veto. Eso se hacía con reformas a la ley, pero no con una reforma constitucional como la que nos está proponiendo la Convención. Claro, pero esas modificaciones de ley, tú eres muy joven, Miguel, todas estas y todas estas y todas estas más alguna vez se discutieron. Sí, sí, y yo soy... Y evidentemente tú me puedes decir, no estaba el quórum. Claro, efectivamente. No había el acuerdo. Sí, claro, efectivamente no estaba el acuerdo. Pero habían cosas que se pudieron haber hecho. Entonces, ¿qué le habrías hecho tú, por ejemplo? ¿Qué cambios tú le habrías hecho si es que le hubieses hecho algún cambio, digamos? Porque en una de esas sí. tú consideras que había que mantener No, todo yo no igual, hubiese digamos. hecho cambio. Yo creo que obviamente hay que hacer cambios. Si la ciudadanía aquí pidió cambio, y eso es importante también considerarlo. Entonces, ¿cuál es la lógica aquí? Yo creo que es importante que existan dos cámaras, que una revise la otra. Aquí en este caso, en el Senado nosotros teníamos la visión de que solamente el Senado era la Cámara Revisora, pero hay proyectos que también entran por el Senado y que al final, después por segundo trámite, lo termina revisando la Cámara de Diputados. Entonces, es algo Perdona que... que te interrumpa, como el proyecto de Chile Vamos y algunos parlamentarios de la ADC y de los denominados socialismo democrático que quieren por 2/3 modificar los 2/3 para que sean 4/7 para poder modificar la actual constitución que corre en paralelo a los 4/7 que se van a necesitar para eventualmente modificar, si es que se aprueba el 4 de septiembre, el nuevo texto constitucional. Por ejemplo. ¿Y por qué el gobierno quiere meterlo por el Senado? Bueno, porque huele que por ahí le puede ir mejor, que es lo que yo decía al principio. Sí, entonces, ya dejaste de ser Cámara Revisora. Sí, tal cual. Y yo esa estoy de acuerdo con eso. promiscuidad entre una Cámara y la otra, chuta. Es tal cual así. Pero yo hubiese realizado cambios, respondiendo a tu pregunta, y esos cambios para mí deberían estar enfocados no en la relevancia de una Cámara, o la imposición de una cámara sobre la otra, que eso es un error como lo interpreta la Convención. La simetría que ellos interpretan es que hay una cámara que tiene más poder que la otra, que es la cámara, en este caso el Congreso ahora va a ser, y va a ser va a ser todopoderoso en comparación a un Senado o una Cámara de las Regiones, valga el nombre, que va a ser con unas atribuciones muy acotadas. Yo lo hubiese hecho la simetría por el tema de las funciones, por ejemplo, o en ciertos temas en específico. Por ejemplo, los temas que son de carácter regional, aquí el mayor poder y el poder de decisión o el poder de insistencia o de urgencia lo tiene la Cámara de las Regiones, cuando son temas regionales. Y cuando son temas más de interés nacional o más de política, o por último hablemos de derechos más universales, lo tiene el Congreso de Diputadas y Diputados. Y uno, en caso de que haya discrepancia, uno pues, va a tener más peso por sobre el otro, pero no esta irrelevancia de la Cámara de las Regiones. Eso, y también mejorar el proceso legislativo. Y eso era fácil hacerlo con ley. Mejorar el tema de la insistencia, el procedimiento de urgencia, y en caso de discrepancia. Yo creo que hay mucho de, como decía Felipe recién, es que depende del gobierno de turno y los cambios que vayan existiendo. Ninguno quiere hacer cambios cuando el escenario le es favorable a este grupo de interés. Entonces, yo creo que ahí falta un poco desprenderse del egoísmo individual y los intereses personales o de grupos de intereses específicos y establecer leyes que sean efectivamente, desde un punto de vista objetivo, que busquen la mejor gestión de todas las formas de gobierno, porque al final, si se establecen correctamente las reglas del juego, las condiciones, obligaciones y derechos que cada uno de los servicios públicos tienen, debería ser mucho más fácil y, entre comillas, yo tiendo a pensar que puede haber algún modelo mejor que otro, pero
al final, si las reglas están claras, todo tendería a funcionar mejor. El problema que yo veo, junto con este egoísmo personal y de grupos de interés, es que, claro, cuando están, como reza el dicho ese, cuando está el rey arriba, obviamente todas las leyes son en función de lo que a él le conviene, hasta que cambie el rey, ¿ya? Ahora, en el mundo de la política es lo mismo. Entonces, siempre, y se ha hablado mucho, de por qué no se cambiaron las leyes o por qué no hicieron otras cosas cuando estuvo tal o cual gobierno. Pero es lo que decía Felipe al principio. Sí, y quiero agregar algo ahí que es súper importante. También otro problema fundamental del diseño político de la actual propuesta constitucional es precisamente que hace eso, lo que tú dices, agudiza el ciclo político. ¿Por qué? Porque ahora van a haber la mayoría o la mayor parte de las leyes van a ser aprobadas por mayoría simple y el poder va a estar concentrado en el Congreso de Diputadas y Diputados. ¿Sí? Por lo tanto, aquí, de cierta forma, y más encima, la elección del Congreso va a ser al mismo tiempo que la presidencial. Entonces, cuando gane el presidente, por un tema de que justo en ese tiempo va a haber, obviamente, una visión política similar, también lo más probable es que gane la Cámara, o sea, en este caso, el Congreso. Por lo tanto, vamos a estar agudizando el ciclo político. O sea, alguien que gane una elección a los 4 años se va a llevar la pelota para la casa. Ahora, eso entiendo con la Cámara de Diputadas y Diputados, porque con la Cámara de Regiones va a ser la elección con alcaldes y concejales y gobernadores, gobernadores regionales. Gobernadores, sí, correcto, así es. Pero como te digo, en la mayor parte de los temas en la Cámara de las Regiones, si es que no afecta los intereses de las regiones, no van a participar. Ahora, sí, pero eso tiene una contracara, a propósito de lo que tú dices, porque muchos sostienen que ¿qué sacas tú con ser mayoría y, digamos, ganar la presidencia, pero si en el Congreso no tienes la mayoría necesaria, por ejemplo? Y por lo tanto te trancan la pelota. En el caso que tú estás diciendo, claro, en este caso el gobierno tiene un Congreso favorable y las cosas pueden funcionar más rápido. Esa también es una mirada. Entonces, no necesariamente puede ser malo que haya una coincidencia entre el presidente o presidenta y, en este caso, la Cámara de Diputadas o Diputados, porque eso de alguna manera también te destraba ciertas cosas. Por eso digo que hay dos miradas frente a quién obtiene la mayoría en el Ejecutivo y en el Legislativo, digamos. Sí, yo estoy de acuerdo de cierta forma en eso, pero aquí también es importante que la política pública, lo importante de la política pública es que le dé certeza a la ciudadanía, ¿sí? Que sea estable a través del tiempo. Entonces, yo estoy de acuerdo de cierta forma que si es que no tiene la mayoría en el Congreso, te pueden trancar la pelota, pero esa es la importancia de generar acuerdos amplios. Entonces, aquí es importante, hay que darle cierta estabilidad a los beneficios públicos que entrega el Estado. Entonces, imagínate, viene alguien de izquierda y propone muchos beneficios públicos, pero después viene otro gobierno que va a ser de derecha, va a cortar esos beneficios públicos. Entonces, esa inestabilidad en los bienes y servicios públicos que entrega el Estado es muy costoso para el país y muy costoso para la ciudadanía. Y por eso es importante que todos los gobiernos, sean de izquierda o de derecha, traten de llegar a acuerdos amplios y que nos den estabilidad en estos beneficios y servicios públicos. Ahora, estamos conversando con Miguel Lorca, que participa en una agrupación llamada Chile Bicameral, que además, entiendo, Miguel, y si nos puedes contar, ustedes lograron algo así como más de 27.000 firmas con esta idea de la Convención de las Iniciativas Populares de Norma, pero entiendo que ni siquiera fueron escuchados como tantas otras iniciativas populares de norma. Sí, tal cual. Juntamos en total 27.441 apoyos ciudadanos y la verdad es que fue un gran logro. Hay mucha gente que está apoyando la iniciativa del Congreso Bicameral y nos invitaron a presentar a la Comisión de Sistema Político de la Convención. Pero nos dieron solamente 7 minutos, pero fue una presentación que yo lo identificaría o lo calificaría como un saludo a la bandera más que nada, porque en verdad antes de la presentación ya los convencionales o una parte de los convencionales que pertenecían a la Comisión de Sistema Político estaban diciendo por la prensa y anunciando por la prensa que ellos votarían en contra de la propuesta.
Entonces, en verdad, sin antes escuchar la presentación, sin antes tener un debate, una discusión, que ellos ya llegaran a anunciar y decir, me da lo mismo lo que vayan a presentar, yo igual voy a votar en contra, sin haberlo escuchado, me pareció un poquito una falta de respeto, no con respecto a mí, con respecto a la ciudadanía y al apoyo ciudadanos que tuvo la iniciativa. Y después se nos dio solamente 4 minutos de discusión, fue a votación al final de la sesión y fue rechazada por 13 votos en contra y 12 votos a favor. En verdad lo que ahí propusieron es un congreso unicameral, y el congreso unicameral ganó con 13 votos a favor y 12 votos querían un congreso bicameral. Entonces la discusión creo yo que no fue suficiente y por eso también hemos comenzado a participar y a agrupar estas iniciativas ciudadanas en este movimiento de Chile bicameral y también participando en lo que se denomina el Plan Ciudadano o el Plan C, que es una iniciativa que trata de que, o está proponiendo e incentivando que exista un acuerdo ciudadano político para que en el caso de que gane el rechazo, el proceso constituyente no termine aquí. Darle continuidad al proceso constituyente, parte importante de los ciudadanos, y yo también me incluyo, votamos a prueba y queremos una nueva constitución, ¿sí? Pero queremos una constitución que realmente sea apoyada por la gran mayoría de los chilenos y que realmente nos una. ¿Cuál para mí fue el error principal de la convención? Es que ellos tenían un deber que era muy específico, que era reconciliar y unir al país. Después de un quiebre social tan importante como el estallido social, ellos tenían el deber de reconciliarnos. Para eso fue creada la convención, ¿sí? Y me parece que esta propuesta nos vuelve a unir, o sea, nos vuelve a separar, nos vuelve a dividir. Y por eso nosotros queremos continuar con el proceso constituyente y idealmente tener una nueva constitución, pero una constitución bien hecha. Estamos con Miguel Lorca, de Chile Bicameral. Miguel, te quedaste pegado, tu audio se escucha, eso sí. Ítalo, a ti también se te quedó pegada la imagen de Miguel, ¿verdad? Quedó congelado. Si puedes desactivar tu cámara y volver a activarla, tal vez. Fue un problema, un problema técnico, digamos, pero te escuchamos perfecto lo que dijiste al final, solo que tu imagen quedó congelada. A ver si reactivas tu cámara, yo creo que ahí podemos seguir. Ahora, yo te pregunto algo, Miguel, si no sabes la respuesta, créeme que no me va a aceptar, no me va a sentir para nada afectado, solo es algo que me viene dando vuelta respecto a, bueno, el martes, el pleno de la... ¿Nos escuchas bien, Miguel, verdad? Te escucho. Ya, el martes el pleno de la convención va a votar la idea que se aprobó de que finalmente para eventualmente modificar el texto constitucional que eventualmente se aprueba el 4 de septiembre, si es que gana el apruebo, sea de 4/7 de aquí al 2026. Por lo tanto, el quórum bajó de los 2/3 a los 4/7. Pregunta. Bueno, capaz que si es que el Pleno finalmente así lo establece, y queda redactadito, digamos, en el texto constitucional de un bicameralismo asimétrico, es decir, con Cámara de Diputadas y Diputados y esta Cámara de Regiones, bueno, en una de esas, de aquí al 2026 se modifica en el Congreso. O ese quórum para esa materia es distinto, porque yo entiendo que los 4/7 no es para toda la materia constitucional. Yo entiendo que no es para toda la materia constitucional tal cual, pero no estoy seguro que si el sistema político cabe dentro de ese quórum. Yo diría que el tema medioambiental, si no me equivoco, y otros más tienen como el quórum de 2/3, si no me equivoco. Sí, mi problema con eso es que hay cierta inconsistencia o incoherencia porque ellos de cierta forma quieren un quórum calificado, 4/7, ahora por estos 4 años, pero después la Constitución van a ser mayoría simple. Entonces, y van a ser mayorías simples también considerando de que va a haber este Congreso de Diputadas y Diputados que va a tener escaños reservados. Sí. Entonces, es algo que... No, pero está bien, es que yo pensaba hasta el 2026. Sí, lo que pasa es que ellos proponen... ¿Por qué pienso, y perdona que te interrumpa, pero ¿por qué pienso de aquí al 2026? Por una cosa de matemática política.
los incumbentes, en este caso los senadores, que fueron elegidos a fin del año pasado por 8 años, ahora resulta que una convención les dice, ¿saben qué? Ustedes no van a durar nada 8 años, van a durar 4. Y por supuesto, hay varias y varios que están con la vena así hinchadísima. Entonces, si están los quórum necesarios, y si tú haces un juego electoral, digamos, bueno, en una de esas consiguen los 4/7 en las 2 cámaras y esa idea del bicameralismo asimétrico se cae. Por eso te lo preguntaba, digamos. De ahí en adelante, sí, del 2026 en adelante, ese es otro tema, digamos. Yo estoy hablando de la actual legislatura. Sí, es un poco la propuesta que muchos tienen de aprobar para reformar. Claro. Pero, ¿cuál es mi idea ahí? Primero, quienes precisamente están promoviendo la iniciativa están siendo de cierta forma inconsecuentes con lo que ellos mismos piensan. O sea, en verdad, si es que quieren 4/7 debería ser siempre. Si quieren mayoría simple debería ser siempre. No porque ahora no quiero vetar cambios, le pongo 4/7 ahora, pero el día de mañana, cuando espero tener mayoría en el Congreso, lo hago con mayoría simple, porque aparte voy a tener escaños reservados. Claro, entonces, pero es que esto es lo más parecido a la política, Miguel, como yo siempre recuerdo en este programa, porque resulta que ahora es la derecha. Mira cómo son las cosas. Es Chile Vamos quien propone que para hacer cambios constitucionales a la actual constitución ya no sean 2/3, sino que sean 4/7. Sí. Y la pregunta es, ¿por qué ahora? Sí. Bueno, porque por lo que estamos. Correcto. Porque no Estoy fue de acuerdo. Antes. O sea, antes, quienes pregonaban antes no estaban tan equivocados entonces. Estoy de acuerdo. De hecho, claro, esto tiene que ver con un juego perverso de las mayorías, pues, de cómo voy ahí yo, digamos. Tal cual, tal cual. Es un juego perverso que muchas veces priman los intereses personales y partidistas más que los intereses de la ciudadanía. Y ahí un poco el principal problema de nuestro sistema político. Dale, Ítalo, dale. Mete la baza nomás. Era solo un aporte sarcástico nomás no es que muchas veces, la sensación que está instalada en la ciudadanía, en donde yo también me hago parte, lógicamente, es que los partidos políticos, y por lo tanto el gobierno, que es la sumatoria y la agregación de los partidos políticos, solo legislan para ello y se pelean por quién define cada partido nada más, cada juego. La preocupación de la ciudadanía no existe mucho. No vamos a entrar en ningún detalle específico, pero ponte tú, hace mucho tiempo, años, que se está discutiendo la mejora del modelo de pensiones. Y hoy día tenemos 2 modelos encontrados, pero que en realidad cuando tú te abstraes, en realidad lo único que están peleando estos 2 grandes grupos es quién controla la gran caja que tenemos, que es nuestra, digamos, con todos estos fondos. Pero nadie se ha puesto a pensar cuál sería el modelo que realmente beneficia a los ciudadanos, porque en realidad la solución es simple, y no vamos a entrar a conversar en este programa de hoy día, pero si pensaran efectivamente en la ciudadanía, dejando de lado estos intereses egoístas, yo creo que estaríamos todos mucho más contentos, y aunque decidieran muchas cosas con intereses partidistas, pero que le dieran al menos una parte importante de beneficios o de leyes pensando en el beneficio ciudadano, las cosas serían distintas. Y estamos hoy día enfrentados en esta situación porque se ha generado esta sensación de que en realidad todo este mundo político nos ha dejado de lado a los ciudadanos comunes y se han preocupado de jugar y pelear entre ellos. Y lo único que han salido mermado en esta pelea somos nosotros. Es tal cual. No sé si es que, bueno, ahí Felipe nos puede guiar un poco hacia cuáles son los temas de la conversación, si nos podemos meter en temas de pensiones. La verdad es que temas de pensiones son mis temas. Yo soy economista. Obvio. Entonces, me nombraron pensión y me brillaron los ojos. Bueno, otra de las aberraciones, creo yo, de la convención, que una de las banderas de lucha de los errores que cometió la convención, y yo aquí lo he dicho varias veces, es cuando la iniciativa popular de norma más popular de todas, que es Con mi plata no, por último, lo que yo digo, por último escúchalos. Correcto. Y júntate en la casa de algún convencional y dice, oye, estos gallos van a presentar esto, ya, escuchémoslo, da lo mismo, no los pesquemos, pero escuchémoslo, hagamos el show. Ni eso fueron capaces de hacer.
Y desde ese minuto, si uno empieza a ver el comportamiento de la encuesta, el rechazo empieza a subir y el apruebo empieza a bajar. Sí. Hoy día, digamos, peleado, estamos en otro escenario donde la prueba sube un poquito más, el rechazo baja un poquito, pero cuando empieza marcadamente el apruebo a bajar y el rechazo a subir, no es ni con Rojas Vade, no es ni con el perico que quiere botarle en la ducha, no es con la tía Pikachu, no es con los vistipuntos de la Tere Marinovich, no, es con el rechazo a la iniciativa popular de norma que se llevaba por nombre Con mi plata, no. Y eso es no leer algo súper delicado que es el fondo de pensiones para cualquier persona, ¿o no, Miguel? Tal cual. Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar en dos gobiernos, gobierno de Bachelet 1 y de Piñera 1. Ya. Perdón, Bachelet 2 y Piñera 1. ¿Y eso fue a propósito del tema de la reforma de pensiones? Correcto. Porque ahí, te lo digo, o sea, ¿cuál es la lógica aquí? Que a mí después de trabajar en dos gobiernos y lidiar con muchos políticos, tengo la lógica de que todos quieren que la guagua sea suya. Sí. Nadie quiere que el otro salga o sea capaz de mostrar logros. Entonces, en verdad, hay una mezquindad en la clase política en Chile que no nos permite generar avances. Y en verdad yo creo que entre los técnicos existe un acuerdo amplio de los cambios que tiene que haber en el sistema de pensiones. Y yo te digo, el sistema de pensiones aquí en Chile se entiende como que son las AFP, el sistema de pensiones. El sistema de pensiones no es todo. Son la modalidad de ahorro, los salarios, las lagunas previsionales, la tasa de cotización, el sistema SCOM, que cuando tú te jubilas, que vaya a una licitación y que te ofrezcan mejores pensiones las aseguradoras por renta vitalicia. El sistema de pensiones es todo, ¿sí? Y en Chile nosotros tenemos que mejorar el sistema de pensiones, ¿sí? Pero otra cosa muy distinta es cambiar la modalidad de ahorro. La modalidad de ahorro hay dos, ¿sí? Principales, o sea, también hay sistemas mixtos. Pero una es capitalización individual, que se llama contribución definida en la literatura, y la otra es un sistema de reparto que está asociado al beneficio definido. ¿Por qué beneficio definido? Porque el beneficio se define en base a variables. ¿Cuáles variables? La cantidad de años que cotizaste, ¿sí? Y el salario promedio por el cual cotizaste y la edad, por ejemplo, que te jubilaste. En base a esa variable se define un beneficio. Por eso se llama beneficio definido. Y es un sistema de reparto, ¿sí? Esos sistemas de reparto en los países donde está actualmente vigente son completamente deficitarios y tienen el sistema quebrado por razones muy sencillas. ¿Por qué? Porque la evolución demográfica no te permite seguir financiando a esas personas. Actualmente, imagínate, en Chile tenemos 4 trabajadores activos por un trabajador jubilado. Pero en el 2050 vamos a tener 2 trabajadores activos por un trabajador jubilado. Y en el 2100 vamos a tener 1 a 1. Significa que si es que nosotros queremos ir a un sistema de reparto, lo que contribuya, lo que cotiza un trabajador, va a ser lo que reciba un jubilado. Claro. Y si tenemos una tasa de un 10% del salario, haciendo a un cálculo sencillo, el sistema de reparto nos dice, en verdad, el jubilado tiene que recibir el 10% en promedio de los salarios de la economía. ¿Y tú sientes, Miguel, que y esto te lo pregunto porque se lo he escuchado de lado y lado, digamos, pero ¿vamos necesariamente a llegar a un sistema de reparto tarde o temprano o se va a intentar mantener este sistema mixto? Es decir, si todo funciona a ver, ceteris paribus, todos los que tenemos ahorros previsionales hasta ahora, vamos a seguir así y hasta, digamos, que venga el proceso de jubilación. Y de ahí en adelante, una vez que empiece este nuevo sistema, va a empezar el sistema de reparto. Es decir, puede haber una mixtura, que es lo que plantean algunos. ¿Cómo lo ves tú y hacia dónde crees tú, más allá del ideal, sino que hacia dónde efectivamente crees tú que vamos? Sobre todo con lo que se está redactando en el texto constitucional, si es que se llega a aprobar, obviamente. Hacia dónde vamos, como dice Felipe, respecto a las pensiones, no como país, porque ahí yo creo que vamos a profundizar muchas cosas. Sí, bueno, obvio. Sí, claro. Sí. Entendí lo mismo.
Lo que pasa es que, mira, en verdad si es que nosotros leemos la propuesta constitucional, la norma que fue aprobada, nos lleva a un sistema que va a ser de administración pública, un sistema público, que es precisamente una de las propuestas que tenía y que hizo No Más AFP. Se cayó la segunda propuesta de que era que los beneficios tenían que ser definidos, lo que acabo de explicar, un sistema de reparto, ¿sí? Pero ambas normas iban en una sola dirección, y la dirección era clara, avanzar hacia un sistema de reparto. Y ahora nosotros, si es que escuchamos lo que está diciendo actualmente el gobierno nos dice, perfecto, yo te voy a respetar la propiedad de los bienes, lo que están diciendo hasta ahora, de lo que tú tienes ahorrado hasta el día de hoy, pero te lo va a administrar un ente público, ¿sí? Y de lo que tú cotices desde el día en adelante, esto va a ir a un fondo solidario, ¿sí? Que es básicamente un sistema de reparto. Así ¿sí? es. Es un eufemismo. Chile es el país de los eufemismos. Correcto. Entonces, yo en eso no estoy de acuerdo y yo me quedo con la opinión o trato de pensar de que la posición de Mario Marcel se debería imponer. Y lo que ha propuesto Mario Marcel, o lo que ha dicho Mario Marcel, es que la capitalización individual es importante en los sistemas de pensiones. ¿Por qué? Y es por una razón muy sencilla. Hay razones financieras, no me quiero ir al mercado de capitales, pero hay un tema muy sencillo. De 100 pesos que tú recibes o que tú tienes al final de cuando te vas a jubilar, de 100 pesos, solamente entre 30, 20 y 30 pesos son aportes tuyos. Y 70 y 80 corresponden a rentabilidad. Y es lógico, si es que tú hoy día ahorras por 40 años, hay algo que se llama el interés compuesto. ¿Sí? El interés compuesto hace que la rentabilidad sea muy alta por 40 años y eso es lo que explica gran parte del crecimiento de los ahorros al momento de jubilar. Pero sin embargo, y defendiendo el modelo de FP, yo soy muy partidario del modelo de FP, hay cosas que mejorar en el modelo. Correcto. Pero tenéis que considerar que el 10% que ahorramos hoy día no alcanza. No es suficiente. Correcto. ¿Por qué? Porque tenéis que pensar que cada 10 meses juntas un sueldo, o sea, en la práctica, cada 5 años recién ahorraste para 5 meses de jubilación. Correcto. Entonces, y aunque le aplique un interés compuesto muy grande, por matemática simple, no da para, cuando jubiles, que te paguen más o menos lo mismo que ganabas como sueldo. Por lo tanto, hay que ahorrar más, ¿ya? Ahora, en otro programa podemos conversar con más detalle de un modelo que hemos venido conversando con unos amigos que ahí hicieron toda su tesis, unos doctorando en economía también, de cómo mejorar el sistema de pensiones, que creo que tiene mucho asidero, pero todo va por no tener un sistema de reparto, porque, como dice Miguel, están quebrados. Cada vez que acá menciona y dice, no, pero tenemos que ir a un sistema de reparto, como por ejemplo el que tienen en España. Yo te contaba, Felipe, hace un tiempo atrás, tuve la suerte de ir a cursar un máster en tecnología y otro en economía en España, y en el periodo que yo estuve, que fue el 2018, me tocó ver cómo el gobierno Pedro Sánchez tenía que ir a pelear a su Congreso para que le permitieran pedir un préstamo adicional, que fue, en el periodo que yo estuve, 19.500 millones de euros en el primer semestre para poder pagar las pensiones del segundo, y al final del segundo semestre, 19.500 más para poder pagar las pensiones del semestre que venían. Correcto. ¿Y por qué? Por lo que dice Miguel, porque al final, en un modelo de reparto, con la plata que depositamos ese mes laborable en este fondo, es la plata con la que le pagan a los pensionados o a los jubilados. Y en la práctica, al final, eso es finito y no da, porque es un modelo que no tiene mayor proyección. Claro, la plata no la hacen crecer. Pues, definitivamente tenemos que ir a un modelo de ahorro individual, y como te digo, yo soy muy partidario del modelo de la FP, con cosas sustanciales que hay que mejorar, pero gracias al modelo de FP tenemos que entender que el gran desarrollo que tuvo la economía en Chile fue gracias a este modelo, porque con nuestro dinero se permitieron financiar grandes emprendimientos y grandes desarrollos de negocios empresariales en Chile. Por lo tanto, no tenemos que olvidarnos de eso. Claro, pero todo eso que ustedes dicen es tan así que es imposible rebatirlo. El problema, de nuevo, no es cómo es, sino que cómo se ve. Correcto. Cómo se ve, y por eso creo yo he conversado, he estado en situaciones, en fin, y de conversación sobre distintos temas, y yo te diría que el
el argumento más usado es algo así como, bueno, como yo gano poco y me voy a jubilar con poco, y por lo tanto mi pensión va a ser miserable, que el Estado me chipee. Y si eso implica el sistema de reparto o el sistema como se llame, me da lo mismo. Total, con este sistema me he sacado la cresta y mi pensión es miserable. Esa es la lógica. Sí. Entonces, claro, ahí, en ese argumento, hay varias cosas que tienen razón, y que tienen razón, pero que no tiene la responsabilidad la AFP. Correcto. Porque claro, lo que tú dices, tú ganáis 300 lucas y vais a ahorrar el 10%, inevitablemente tu pensión va a ser miserable. Sí. Y ahí yo estoy muy de acuerdo contigo, pero si las cosas hay que... no son milagrosas. Correcto. Y es por eso ahí la responsabilidad de los políticos. En verdad, la ley es muy clara. ¿Cuál es la responsabilidad de la AFP? Administrar los fondos. Pero el problema de mejorar las pensiones es un problema y una responsabilidad política. ¿Y qué es lo que no hicieron durante muchos años? Hacer reformas. Deberían haber aumentado, como decía Ítalo, la tasa de cotización. Deberían haber aumentado el trabajo formal. Actualmente hay cerca de 1/3 de personas que trabajan de forma informal. No están cotizando, no están ahorrando, no tienen nada. Y aparte, la expectativa de vida ha ido aumentando. Y nosotros no hemos ajustado la edad de retiro. Entonces, en verdad, hoy día las mujeres se retiran a los 60 y viven aproximadamente hasta los 88 años. 28 años tienen que cubrir, cuando en verdad ellas en promedio trabajan 30. ¿Sí? Entonces, no cuadra el sistema. Y estoy muy de acuerdo. Coincido contigo, Miguel, que yo creo que hay una gran responsabilidad del mundo político y del gobierno, porque efectivamente, cuando uno lo ve bien de afuera, con esta mirada bien a 15.000 metros de altura, claramente si aumentamos la tasa de ahorro y pensamos que hay una gran parte de la ciudadanía que se puede costear su salud con la ISAPRE o con seguros privados, tenemos que ser conscientes que existe un segmento que no es menor de la población, que no tiene cómo ahorrar para jubilar con pensiones dignas y que no tiene cómo poder costearse un sistema de salud, y en paralelo tampoco tiene cómo costearle los estudios de los hijos o pagarse los estudios para los que son padres de familia, que son jóvenes y que siguen estudiando. Entonces, para este segmento es donde tienen que primar las políticas públicas, y sí, yo creo que si tuviésemos esta mirada integral, mucho más objetiva y de largo plazo, yo creo que todos estaríamos de acuerdo, en donde, lo digo, digamos, en mi caso personal, yo estaría dispuesto a aportar un X porcentaje mayor de mi ingreso mensual, siempre que eso se destine efectivamente a planes concretos de mejorar a este segmento con un límite. Es decir, sabemos que hay mucha gente que hoy día puede estar trabajando y que no va a tener cómo mejorar su ingreso. Bueno, va a ser cargo del Estado mejorar a este grupo que no tenemos cómo mejorarlo. Pero sí, a sus hijos nos tenemos que hacer cargo para que accedan a la capacitación necesaria para que el día de mañana puedan mantenerse y tener los ingresos necesarios para mantener bien a su familia. Si al final la única receta de movilidad social es el estudio. Correcto. Mira, yo no quiero alargarme en el tema, como te dije, el tema de pensiones me apasiona, es mi tema. Alárgate sin ningún problema, porque es un tema que a todos de una u otra manera nos importa, así que dale nomás. Mira, yo, una parte de mi tesis, analicé los efectos de los retiros del 10% de los fondos de pensiones. Mi tesis de doctorado acá. Y ahí, obviamente, todos sabíamos que los efectos iban a ser negativos en el largo plazo, ¿sí? Pero no solamente negativos porque afectan lo que nosotros llamamos en economía la adecuación de ingresos, es decir, los ingresos si son suficientes en la vejez o no, pero aparte van a aumentar la desigualdad en la vejez, que eso también es súper importante. Entonces, yo ahí propongo 4 políticas de mitigación. Obviamente aumentar la formalidad, que es súper importante, pero una de las más importantes también es lo que se llama un fondo intrageneracional. ¿Qué significa? Y un poco lo que decía Ítalo, ¿sí? Que cada uno de nosotros aporte un 1% o un 2%, lo que sea, lo que ustedes quieran definir. Aportamos, generamos un fondo común, y ese fondo común se divide de forma mensual, de forma equitativa, por N, entre todos los cotizantes. Entonces, cada uno de nosotros va a recibir el promedio, ¿sí? Pero a diferencia, los que aportan más
¿sí? Van a contribuir más al fondo y el que aporta menos va a contribuir menos al fondo. Por lo tanto, las personas que están debajo de la distribución de ingresos van a ser beneficiarios netos y los que están arriba van a ser aportantes netos de este fondo. Ahora, Miguel, todo Sí. esto, que son muy buenas ideas, ¿tú estuviste en la Comisión Bravo o no, participando? No estuve Ya. participando directamente, pero era parte como trabajando en el Ministerio de Hacienda. Ya, perfecto. Todo lo que tú has dicho, lo que ha dicho Ítalo, en fin, y otras tantas ideas, son ideas súper interesantes, son ideas súper pensadas y que tendrían un efecto, digamos, positivo. Positivo. El problema es que todo esto hay un problema de confianza. Sí. Y yo creo que el movimiento No Más AFP pensó que efectivamente la gente no quería más AFP, pero se engañó a sí mismo, se hicieron trampa en el solitario. Lo que la gente no quería no más AFP, lo que la gente quería es que sus pensiones sean más altas. Sí. Les da lo mismo si se llama AFP, ANFP, da lo mismo, no es relevante eso. Sí. Tanto así que Luis Mesina fue candidato a la convención y le fue más mal que a Tomás Jocelyn Holt en la elección presidencial de hace un tiempo, digamos, porque si hubiese Correcto. sido así, habría ganado mirando para atrás y perdió. Sí. ¿Correcto? Sí. Y el problema de lo que tú dices es que, ok, la AFP no, porque la verdad es que la gente dice, bueno, la AFP, estáis locos, estos gallos lo que hacen es ganar plata. ¿El Estado? Estáis locos, No. estos gallos, todo este aporte que tú estás diciendo, manotazo, pum, para adentro. Entonces, más allá que sea una cosa verdad o la otra, hay un problema de confianza. Y cuando tú no tienes eso, ¿cómo el ciudadano deposita esa confianza? Yo creo que ahí es donde está el problema de las instituciones. Hay un problema institucional de confianza del ciudadano. El ciudadano no le cree al Parlamento, no le cree al fiscal nacional, no le cree a la justicia, no le cree a las policías, no le cree al juzgado de policía local, no le cree a nadie, a nada ni a nadie hoy día. Y eso es jodido. Sí, estoy de acuerdo, mira. Y tu punto es tan importante que en la Comisión Bravo también se discutió y se propuso algo que es súper importante, que es separar la administración de la cuenta de la administración de los fondos. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque en verdad la gente dice, no más AFP, no queremos más AFP. Perfecto, vamos a la administración de la cuenta que sea un ente público, ¿sí? Que no administre la cuenta. ¿Por qué? Porque ¿dónde están las utilidades de la AFP? Las UFP tienen un sistema de encaje que tienen que tener el 10% del total de los fondos y ganan plata por ahí, por la rentabilidad, ¿sí? Pero las utilidades seguras que tienen es por las comisiones. Y la comisión se cobra en base al sueldo, ¿sí? Y es fija, y en verdad es por una administración de cuentas que es algo muy sencillo y que no implica mayores costos. De hecho, hay AFP que ni siquiera tienen sucursales, ¿sí? Claro. Entonces, tú puedes separar la administración de la cuenta y decir, va a haber un ente público que no va a administrar la cuenta. Pero lo que no puede pasar, según mi parecer, es que el Estado administre los fondos. ¿Por qué? Porque hay conflictos de intereses que son muy importantes. Imagínate, porque hay una desconfianza feroz. Y aparte hay una desconfianza feroz. Entonces imagínate el Estado administrando los fondos. Bueno, me compro un bono público o invierto en una empresa pública que tiene déficit o algo así. Eso no puede suceder porque a la larga va a priorizar visiones políticas sobre los intereses de los cotizantes. Y eso no puede ocurrir. Sí, este tema es súper importante. Es un tema que a todo el mundo le llama la atención, a todo el mundo le preocupa. Pero claro, la ley del péndulo otra vez. Correcto. No, el sistema de reparto, pero ¿cómo va a ser esa la solución? Yo lo pregunto de la ignorancia. ¿Cómo va a ser la solución el sistema de reparto si es cosa que uno levanta un poco la cabeza y mire para otro lado para ver cómo está el sistema de reparto? Es decir, o sea, es cosa de mirar Argentina. ¿Tú querés que sigamos con las pensiones miserables? No, yo creo que nadie bien nacido quiere que las pensiones en Chile sigan siendo miserables, pero no puede ser que la solución sea lo que está al alcance de la mano, pero no te des siquiera el trabajo de ver si esa es la solución real. Sí. Y ahí está lo que yo decía, que lamentablemente el ciudadano también dice, sí, total,
si tengo una pensión miserable y me están proponiendo esto y el Estado se pone, pues la gente tampoco sabe que el Estado somos nosotros mismos, Somos digamos. nosotros. Claro, es uno mismo. Si me van a chipear, bueno, que me chipeen, pues, y ya, pues. Y claro, esos son los ejercicios, y yo no estoy haciendo una caricatura, yo estoy de alguna manera tratando de explicar cuál es el racionamiento básico, que dicho sea de paso, de algo tan importante como son tus pensiones. Es que es demasiado importante para una población gigantesca de Chile. Es que es una solución fácil, o sea, con toda la complejidad que tienen, es una propuesta fácil, bastante populista, decir, no, lo vamos a arreglar de esta forma, vamos a tomar estos fondos y los vamos a repartir de forma equitativa y vamos a tener pensiones justas, dignas, y ponle todo lo apelativo. Y solidaria, y todos los claro, apellidos. y se vende muy claro. bien. Pero si tuviésemos la capacidad de decir, no, mira, vamos a armar un modelo nuevo, que va a ser como la AFP, pero que vamos a mejorar tal y cuales cosas, y vamos a armar un fondo que va a ser solidario, y vamos a mejorar las pensiones en tal monto, que va a ser mucho mejor para los que tienen, se podría hacer, pero implica correr el riesgo de poder armarlo. Mira, cuando yo era más joven, idealista, yo decía, oye, ¿y por qué tenemos que tener la AFP, siendo que me gusta el modelo? ¿Y por qué no, en realidad, los que sean los dueños de la AFP somos los que realmente ponemos el dinero en la AFP y que es el dinero que se invierte para potenciar la economía? Y hoy día están las capacidades para poder decir, sí, a un efecto conceptual así como las cooperativas, perfectamente se puede establecer el nivel de control para saber cuál es el porcentaje de acciones que tú tienes y distribuir las utilidades que el modelo genera para todos los que realmente somos los accionistas dentro de este modelo. Tal cual. Sí, y yo creo que también es importante reconocer ciertos avances que ha tenido el sistema de pensiones chileno, desde la reforma del pilar solidario que se hizo con la pensión básica solidaria, el aporte previsional solidario, y ahora la pensión garantizada universal. ¿Sí? ¿Y por qué es importante destacarlo? Porque yo creo, como decía también Ítalo, aquí hay un grupo de personas que necesita apoyo estatal, ¿sí? Y nosotros, lamentablemente, no somos un país rico, no somos Dinamarca, no sé, Finlandia, por lo tanto, claro, tenemos una cantidad de plata y recursos que son limitados, muy limitados, y tenemos que tener políticas focalizadas, ¿sí? Por lo tanto, me parece que lo que era el pilar solidario, la pensión garantizada universal, son muy importantes. ¿Y por qué es importante? Con esto voy cerrando la idea, de que el Estado sea el que beneficie o el que financie esos beneficios, porque se hace por impuestos. Y cuando tú financias algo por impuestos, que no es de la plata de los trabajadores, no es reparto, no es que tú le quites la plata a los trabajadores y la distribuyas, tú permites también mayor justicia social. ¿Por qué? Porque el sistema tributario te permite cobrarle más a los que ganan más. ¿Sí? En cambio, cuando tú simplemente le quitas plata a todos los trabajadores, hay muchos trabajadores que son informales, de hecho, y que ellos no van a aportar al sistema, pero el día de mañana sí van a querer una pensión. Entonces hay mucha injusticia intergeneracional y también intrageneracional dentro de una misma generación. Bueno, queremos saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, HD Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas, Imagia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook y paislobo.cl, el podcast también. Nos escuchan en Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Mega, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Y recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga y a la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Miguel Lorca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La invitación está abierta para que participen, por supuesto, en futuros programas, porque ya sabemos a dónde tenemos que hincarte el diente cada vez que conversen con nosotros de algo tan importante que tiene que ver con la reforma de pensiones y que mucha gente, la tiene en su lista de prioridades, pero hay cosas que evidentemente no se entienden y para eso la idea es justamente invitar a personas que lo puedan clarificar tan bien como tú y que además se dedica a eso. Así que, Miguel, un abrazo y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias también, Ítalo, muchas gracias por la invitación, y sí, yo feliz de poder participar y un poco discutir estos temas, como tú dices, son muy importantes, y van a ser cada vez más importantes, la población va envejeciendo, así que hay que solucionarlo y darle una solución ya.
Ítalo Villanueva, un abrazo, que esté muy bien también. Esto fue Carta Ciudadana. Miguel, Ítalo, muchas gracias. Nos reencontramos mañana. Que estén muy bien y que tengan un excelente día jueves. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias.